说了，以弗所书，因为说到加拉太以后的，继续下去就是以弗所书。Tem Amén. Efésios, é Efesios livro que es un veio logo libro após de que viene Gálatas. después de 那么 Gálatas. 照圣经来说，以弗所书是一本非常非常重要的书。 E o livro de Y el Efésios libro de é um livro Efesios muito es un libro importante. muy, muy 我 importante. 想一般的弟兄们，如果读经的人，都认为以弗所书是相当重要一本。 Eu creio que todos que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, Yo creo que todos los que leen y dizem estudian la isso. Biblia Este dicen é um livro eso, muito importante. que es un libro muy importante. 那么，以弗所书我们昨天已经说了一部分了。 E ontem Y nós ayer já falamos pouco Nosotros desse hablamos livro. un poco de este libro. 这个以弗所书，那从加拉太书以后，接下来的。 E como nós falamos, Y como é um nosotros livro que dijimos, vem após es un Gálatas. libro que viene después de 以 Gálatas. 弗所书好像加拉太好像飞机的座舱，那么以弗所书跟哥罗西书这两者也是。 Nós já havíamos falado que Nosotros Gálatas é ya como hablamos se fosse a cabine do avião, Que Gálatas es como si fuera el fuselaje del avión y el libro de Efesios y Colosenses como las dos alas. 飞机能飞，是完全可以是的。 E é claro, o avião Claro voa que el avión porque vuela tem asas. porque tiene 所以 alas. 我们看见以弗所是何等的重要。 Por isso nós vemos a Por eso importância nosotros vemos la desse importancia de este libro. 另外这也是嘛，好像哥罗西书一样的。 livro. Então, uma asa Entonces, é Efésios, una ala outra es asa Efesios Colossenses. y el otro ala es 那么我 Colosenses. 想先把以弗所书，那个照着圣经来看，以弗所说的什么，怎么能够帮助加拉太向前去？ Então, nós precisamos Entonces, ver nosotros como necesitamos o livro de ver Efésios cómo el libro de faz Efesios com que hace o livro de Gálatas con que el libro de Gálatas seja mais bem aplicado em sea nossas vidas, mejor aplicado en fazendo nuestras com que o vidas, livro de Gálatas haciendo que ese tenha libro de mais Gálatas, avanço nas nossas vidas. que ese libro de Gálatas avance más en nuestra vida. 昨天早上我们已经说过，为以弗所是开头的。 E como eu falei, Como yo dije, ontem já falamos ayer pouquinho ya da dijimos parte y hablamos inicial un do poco livro sobre de la parte Efésios. inicial del libro de Efesios. 来看这个以弗所书的重要 Agora 性。 nós vamos Ahora continuar nosotros a vamos a ver esse continuar livro. viendo este libro. 以弗所书是小亚细亚的一个旧教会中间的一个。 Éfeso é uma das cidades es da una Ásia de las Menor, ciudades de uma Asia daquelas Menor, 7 cidades. una de aquellas 7 ciudades. 以弗所七个教会里面，被启示录里面所引用过了。 E nós sabemos Y nosotros sabemos houve aquelas cartas em que hubo Apocalipse aquellas para as 7 cartas en igrejas, Apocalipsis para las e 7 no livro iglesias. de Apocalipse Y en el libro temos de também Apocalipsis uma tenemos carta à también igreja em Éfeso. una carta a la iglesia en Éfeso. 实在一本开头一本非常正常的本书那么被启示录里面所用的亚细亚的七个教会。 Nós podemos ver que então, Nosotros a podemos igreja ver de Éfeso entonces não que é la das iglesia en normais, Éfeso es una de las y iglesias é normales mencionado y es mencionada no livro de en el Apocalipse. libro de 这个 Apocalipsis. 七个教会当然了，有后来几个教会就是走样了。 E ao ver as cartas às 7 igrejas, nós Y al podemos oír las ver cartas que de las 7 algumas das iglesias, igrejas podemos ver que algunas de las saíram, iglesias se desviaram. salieron, se desviaron. 以弗所、哥罗西、腓立比还有其他的，他查到尼加间都是这样子下去。 E nós sabemos, Y nosotros então, sabemos que existem entonces aquelas- que as existen cartas às igrejas, aquellas cartas a las iglesias en Apocalipsis y también tenemos varias epístolas que Pablo escribió a los Efesios, Filipenses, Colosenses, etc. 是以弗所是非常的合适的
E para a vida da igreja, Y para la vida de la iglesia, de Efésios, el libro de Efesios es un libro muy importante. 实在是相当高等。 é um livro muito elevado. Es un libro muy elevado. 主题上已经说过了，要写信神的使徒保罗，神的旨意成为基督耶稣的使徒保罗写信给以弗所教会。 Como nós vimos ontem, Como vimos ayer, Efésios Efesios 1:1 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. 在耶稣基督里面，基督耶稣里面的忠信的人。 Y esa carta es escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús. 安慰平安永存，我们的父和我们耶稣基督归于你们。 Gracia a vosotros y paz. Gracia da y parte paz a de Deus vosotros, Pai de Dios y del nuestro Señor Padre Jesús. y del Señor Jesucristo. 这信里面所说的 Efesios 1:2. 都是正常的事情。 Essa é uma introdução Esta normal es una introducción das normal epístolas de las Paulo. epístolas de Pablo. 神拣选了这个教会之后的整个的这些启示的时候，是整个的教会的代表。 E nós sabemos Y nosotros que sabemos que Dios endereçou cartas às 7 igrejas em Apocalipse. mandó E estas 7 cartas igrejas también a las 7 representam iglesias de todas as Apocalipsis. igrejas. Y estas 7 iglesias representan a todas las iglesias. E a primeira carta Y la primera em carta Apocalipse en é para a Apocalipsis igreja es para la iglesia en 那 Éfeso. 么，这种相当的主的美意在里面。 E é claro, isso está dentro Claro, da vontade de Deus. eso está dentro de la voluntad de Dios. 现在我头一批信已经说过，以弗所教会，他写信的时候，他说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。” E no versículo 3, Y en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 保罗写这个以弗所书的。 realmente, Paulo Realmente estava bastante Pablo conmovido estaba muy conmovido, muy quando tocado escreveu esse livro. cuando escribió este libro. 能够到这样的境遇啊，所以他只愿意把颂赞归于我们主耶稣基督的父神。 Ele estava realmente Él estaba bendizendo Deus realmente Pai de nosso bendiciendo Senhor al Dios y Jesus Padre de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, por causa de la iglesia. 那么，他就在爱里面，在耶稣基督的珍贵，赐给我们天上各样属灵的福气。 que nos tem abençoado com toda sorte Que de nos bênção bendijo con espiritual toda bendición nas espiritual regiões celestiais en los lugares celestiales en Cristo. 就如神从创世以来，创立世界以前，在基督耶稣里拣选了我们，使我们在他里面啊，在他里面成为圣洁，没有瑕疵的。 assim como nos escolheu nele Según antes nos da escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 拣选了我们，这边 Ele nos escolheu Él nos escogió. 在他爱里面，使我们能够成为圣洁。 tudo isso em seu amor E hizo todo esto en su amor, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. Esto quiere decir que no tiene mancha, no tiene defecto. Mire, mire aquí mi brazo ahora tiene muchas manchas. ¿Por qué? Porque mi piel es muy sensible. Cuando yo golpeo en algún lugar, enseguida da una pequeña hemorragia interna. Entonces mi piel está llena de manchas. Pero aquel que Dios escogió no es para que sea como mi piel, sino
Él desea que nosotros seamos irreprensibles, sin mancha. Alabado sea el Señor. Él nos escogió en Cristo Jesús. Nos escogió en Él. Y el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para la filiación por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso, cada persona, al ser salvo, usted puede ver, nosotros estábamos en nuestra vida. De repente percibimos este llamamiento, porque nosotros fuimos escogidos por Él. Mire, yo tenía más o menos 40 años de edad cuando recibí el llamamiento y yo percibí que había sido escogido por Dios para ser un hijo suyo. Entonces es porque había llegado el tiempo. Fue en el momento cierto, en el tiempo cierto. Yo estaba en el mundo del pecado. Claro, era un pecador. Pero yo no vivía en aquellos pecados serios que hay en el mundo. Vamos a hablar un poquito de Job. Job era justo. Él temía a Dios y se apartaba del mal. Entonces nosotros vemos que él era justo, era alguien que se apartaba del mal. Ahora, él se apartaba del mal, pero si él no se apartase del mal, ¿sería justo? No. Yo era un comerciante. Había pasado por muchas y variadas situaciones. Usted sabe, el Señor me llamó y yo viví todos esos años. Cuando mi esposa durmió en el Señor, Él dijo algo a mis hijas. Ella les dijo a mis hijas, su padre es un hombre justo. ¿Por qué? Porque a pesar de vivir en el medio lleno de cosas malignas, él no fue tomado por esas cosas malas. Ahí, ella dijo lo siguiente, si Job era considerado justo, su padre es más justo que Job. Cuando yo oí eso, yo dije, no, eso no es verdad. No es que yo me apartaba del mal o no me envolvía en cosas. Es que cada vez que el mal se aproximaba y estaba para tocarme, el Señor me guardaba y me apartaba de eso. Alabado sea el Señor. No es que yo fuese un justo, más es porque el Señor quiso que yo me tornase un justo. Por eso, amados hermanos, todos nosotros somos pecadores y cometemos pecados.
Por ejemplo, usted que es casado, muchas veces usted discute, pelea con su esposa. El Señor quiere que nosotros seamos justos, que no tengamos injusticia. Pero mi sentimiento, en el momento más crítico, de repente esas cosas negativas se apartaban, no me alcanzaban. Él quiso preservarme, Él quiso santificarme, quiso guardarme santo, porque Él quería usarme. A pesar de que yo pasé por muchas y diversas situaciones, pero siempre en el momento crítico, Él me salvaba. Ahí las cosas pasaban. Por eso, amados hermanos, debemos ver hoy que somos justos. Es claro que Satanás siempre va a venir a tentarnos. Algunos no resisten la tentación y acaban cayendo en pecado. Pero alabado sea el Señor. Muchas veces, cuando las tentaciones venían, yo sentía que alguien me sustentaba. Ahí evité muchos pecados y muchas cosas pecaminosas. Yo fui salvo. Amados hermanos, aquí nosotros vimos en la epístola a los Efesios que nosotros tenemos a los santos en Cristo Jesús. Santos y fieles en Cristo Jesús. Versículo 1. Por causa de experiencias así es que Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él, en Cristo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para la filiación por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Yo me torné un hijo de Dios después que creí en el Señor y vi cómo el Señor me sustentó y me guardó durante todos estos años. Dios desea que todos nosotros, sus hijos, seamos santos y sin mancha. Él siempre desea salvarnos
siempre viene a salvarnos en los momentos más críticos para que nosotros nos apartemos de estas cosas malignas. Por eso, nosotros recibimos todas estas bendiciones espirituales. Y debemos siempre decir, bendito Dios y Padre. Hermanos, el Señor nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted debe recordar que Él lo escogió a usted antes de la fundación del mundo para que usted sea santo e irreprensible. Tiene que saber esto. Por eso nosotros debemos dar mucha atención en la cuestión del pecado, porque el Señor da atención al pecado y Él quiere salvarnos del pecado y de las situaciones pecaminosas. Lo que es más importante es que Él nos predestinó para filiación. Alabado sea el Señor. Santos y sin mancha. Él quiere que seamos así. Yo me miro y veo manchas en mi piel. Pero Dios me quiere irreprensible, sin mancha. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor porque Él nos predestinó para la filiación. Mi familia no era cristiana, adoraban a ídolos. Yo recuerdo que cuando tenía 4 años de edad, mi padre me vistieron con una ropa roja que tipificaba el pecado. Y con cadenas de oro, mostrando que yo era un pecador. Ahí me llevaron al templo de los ídolos y hacían una adoración a los ídolos que estaban allí en el templo. Usted ve, desde pequeño yo viví en un ambiente así de religión. Pero Dios me guardó desde pequeño. Y acompañaba a mis padres en esta adoración. Pero después yo creí en el Señor. Yo fui bautizado. Entonces fui liberado de todas estas cosas. Porque yo tenía que contactar a muchas personas y amigos. Usted sabe que en la tradición china, cuando las personas quieren relacionarse, juegan un juego que se llama Mahjong. Aquel era un juego social, no era simplemente un jueguito. Pero después que fui salvo, alabado sea el Señor. En la hora que yo me sentaba para jugar con estas personas, parecía que había clavos en la silla
y me dolía sentarme. Yo no me sentía confortable. Parece que había espinas en la silla. Entonces yo dejé de hacer eso. Ahí mis amigos entendieron. Ahí yo fui liberado de ese juego. Miren, muchos milagros sucedieron en mi vida cuando aún era joven. Porque Dios me predestinó para filiación. Yo creo que muchos tienen experiencias semejantes. Claro que nosotros somos millares aquí y todos tenemos diferentes experiencias. Pero ¿cuál es la meta? La meta es que nosotros obtengamos la filiación. Alabado sea el Señor. El Señor me escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para la filiación. Predestinar significa que antes no tenía, pero era seguro que un día iba a obtener eso. El tiempo, ¿cuándo sería? Nadie sabía, pero estaba seguro que usted un día sería. Yo creo que esa experiencia no es solo mi experiencia, sino que también es la experiencia de todos los que estamos aquí. Alabado sea el Señor. Entonces, antes de la fundación del mundo, Él nos escogió y Él nos predestinó para filiación. Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Amados hermanos, yo quiero enfatizar algo. Nosotros fuimos predestinados para la filiación. Usted sabe, usted nació, pero no fue su elección. Usted, antes de la fundación del mundo, Dios ya te escogió. Y dentro del tiempo, ¿en qué momento? Nosotros no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que un día se iba a tornar realidad de obtener la filiación. Alabado sea el Señor. En Gálatas nosotros hablamos sobre obtener la filiación. Tenemos al hijo cuando es un niño, después crece. Entonces, al comienzo era como un niño, pero cuando va creciendo, percibe, yo estoy vivo, tengo vida. Yo fui predestinado para la filiación. Sí. Nosotros todos fuimos predestinados para eso. Nosotros fuimos rescatados de este mundo perverso, de este mundo de pecado. El Señor nos predestinó para la filiación. ¿Por qué? Piense un poco al respecto de su propia persona. ¿Es usted una persona amable? ¿Tiene alguna cosa fea en usted? ¿Por qué Dios te escogió? Muchos no fueron escogidos, pero usted fue. Es porque Él nos predestinó para la filiación. Oh, Señor Jesús.
¿Quién puede imaginar eso? Aunque usted desease y quisiera huir de eso, no podría. Ahora es época de carnaval. Vaya al carnaval. ¿Usted vaya al carnaval? Alabado sea el Señor. Porque somos hijos de Dios. Él nos separó de esas cosas malignas. Nosotros escogimos estos días para la conferencia. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos estar allá en el mundo, en ese carnaval. Nosotros no queremos estar allá con ellos. Usted podría estar en ese ambiente, pero nosotros no queremos ese ambiente. Por eso, desde el sábado pasado nosotros estamos aquí juntos, reunidos. Y de una manera general, el día miércoles termina el carnaval. Después de pecar bastante, ahora ellos dicen, bueno, me voy a arrepentir. Pero nosotros volvemos a casa a descansar. ¿Por qué? Porque el próximo fin de semana vamos a tener conferencia en San Pablo. Él nos predestinó para participar de la conferencia en San Pablo sábado y domingo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Usted sabe, el libro de Efesios dice que toda nuestra vida todo eso es para alabanza de la gloria de su gracia. Ayer hablamos sobre la cuestión de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Recuerdan? ¿Dónde está el versículo? Isaías 55. Nosotros podemos comprar sin dinero y sin precio. Hermanos, nosotros obtuvimos la filiación. Usted es hijo. Usted puede pedir al Padre y el Padre le va a dar. Porque nosotros tenemos la filiación. Podemos llamar a Dios de Abba Padre. Y todo lo que es del Padre es nuestro. Él nos predestinó para la filiación. Y en el tiempo correcto, nosotros vamos a heredar todo lo que es de nuestro Padre. Esto, el libro de Efesios, habla de una manera muy clara para nosotros. Mire, nosotros pecamos, necesitamos confesar los pecados. El Señor Jesús murió en la cruz
Esto fue para lavarme, para purificarme de mis pecados. Él derramó su sangre por usted. Claro, aún después de la salvación, nosotros aún pecamos, pero no vivimos una vida de pecado. Tal vez usted por una debilidad o influencia de un amigo, usted peca. Sabe, todos pecamos y carecen de la gloria de Dios, pero alabado sea el Señor. Él derramó su sangre en la cruz para purificarnos de todos los pecados. Ahora no es necesario que derramemos nuestra sangre, porque ya Él la derramó por nosotros. Él derramó la sangre por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Por eso, amados hermanos, usted pecó, pero ¿quién sufrió? ¿Quién sufrió los dolores? El Señor Jesús. Usted discute con sus padres, desobedece a sus padres. Ese es su pecado. Pero alabado sea el Señor. Él, por causa de su pecado, Él fue crucificado. Usted es que debería derramar la sangre. Pero Él derramó la sangre por usted, derramó por mí. Alabado sea el Señor. El Señor murió para purificarnos de nuestros pecados. Volviendo a Efesios. Amados hermanos, nosotros necesitamos dar valor a la elección que Dios hizo. Él no nos escogió cuando Él estaba en la cruz. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Alabado sea el Señor. Y no debemos olvidarnos nunca de que Él nos predestinó para la filiación, para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. Gracia es algo dado a nosotros gratuitamente, sin necesidad de pagar ningún precio, sin nuestro esfuerzo. Es solo recibir. Si tiene precio, ya no es gracia. Pero lo que nosotros recibimos es gracia. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Él tiene algo para darnos. Eso es gracia. Nosotros disfrutamos gratuitamente.
No es necesario nuestro esfuerzo. No es necesario gastar dinero. Es gratuito. Todos nosotros que fuimos salvos experimentamos la gracia. Nosotros pecamos y deberíamos recibir la condenación. Nosotros pecamos. Nosotros teníamos que derramar nuestra sangre. Pero Él sufrió eso y nos dio la salvación gratuitamente. No interesa, no importa, basta, aunque sea el peor de los pecados, andando según las pasiones y concupiscencias. Ahora, ¿dónde usted está? Usted debería estar en la cruz, pero sus pecados fueron lanzados sobre Él. Alabado sea el Señor. Y todas nuestras pasiones y concupiscencias fueron clavadas en la cruz. Todo fue crucificado allí. A usted solo le queda recibir sin pagar. Esto es gracia. Alabado sea el Señor. Nosotros recibimos tal gracia. Por eso que Efesios trata de algo muy práctico. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. No fue la sangre que usted derramó, sino la sangre del Hijo amado. Nosotros fuimos salvos, redimidos. Nosotros teníamos que haber derramado la sangre. Ahora, por el hecho de haber recibido la salvación del Señor, nuestros pecados fueron perdonados. Obtuvimos la redención de los pecados y fuimos salvos. Aquí dice que tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por el hecho de que nosotros hemos creído que murió por nosotros, ahora yo sé que todos mis pecados fueron lanzados sobre Él. También todos nuestros pecados sabemos que están sobre Él. Alabado sea el Señor. Yo en el Hijo amado disfruto de la gracia. Yo puedo tener tal vivir en esta tierra, tal gracia. ¿Qué es gracia? Es algo que nosotros recibimos sin esfuerzo, sin precio. Dios nos dio su Hijo amado y nosotros recibimos. Ahora no vivo más yo, este pecador, sino ¿quién? Es Cristo, el Hijo de Dios que vive en mí. Alabado sea el Señor. Ahora tengo al Hijo de Dios. Nosotros obtuvimos la redención y el perdón de los pecados. Y es según las riquezas de su gracia.
¿Qué es gracia? Que é graça? ¿Qué es gracia? Vamos lá. Vamos a ver qué es la gracia. É algo sem preço, Es algo sin precio, sem necessidade de pagamento, sin necesidad de pagar, sin esfuerzo, mas Deus sino que Dios dio su Hijo gratuitamente para nosotros. a isso se chama graça. A esto se le llama gracia. Alabado sea el Señor. Então, amados irmãos, vemos Entonces, amados hermanos, vemos que esa gracia llegando a nosotros tiene ese vínculo con la redención, con la sangre, con el perdón de los pecados. Todo eso por gracia. Yo quiero decir una cosa, hermanos. Todas las cosas no fueron hechas de una manera provisoria o para un momento. No. Todo eso Él ya había planeado. Él sabía que usted iba a pecar. Él dice, lo que Él dice es, ahora, ¿será que Él dice, muera usted? No, Él nos ama. Él derramó su sangre por usted. Mire, esto es gracia. Alabado sea el Señor. Efesios muestra nuestra condición. Acá él no menciona cuál es la época que cometió el pecado, si con 3 años, 15 años, 18 o 30, no. Una cosa es segura. Él murió por todos sus pecados y Él lo lavó de todos sus pecados. Alabado sea el Señor. Nosotros no podemos olvidarnos que nosotros tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Quién puede conocer el misterio de su voluntad? Aquí dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, amados hermanos, hoy podemos saber que cuando obtuvimos la salvación, el Señor nos reveló su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo.
所有的事安排在这里，使我在地上成为使徒。 Entonces, 地上这样一切在他的面前都归一了。 de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 也在那个夜里面， Nosotros estamos en Él, 我们已经到灵里， en Él, porque estamos en el Espíritu. 为我们的基业了。 Él es nuestra herencia, Él es nuestra garantía. 就他的荣耀从我的身上得到了称赞，基督得到称赞。 Todo eso es para alabanza de su gloria. Yo, un pecador, 因为得到荣耀里面， ahora estoy unido a la gloria. 是我们得到称赞吗？是的，我得到称赞。为什么呢？ Para alabanza de la gloria de su gracia. Lo que Dios hizo en usted y en mí. 第13节说：“你们总听见这样的真理的道理，就叫我们对得救的福音也有了信了基督。既然信了他，就把应许的真理为应见。” En él, también vosotros, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alguien puede decir, no, usted no fue salvo. ¿Quién dice que yo no fui salvo? Yo tengo el sello del Espíritu. Yo tengo el sello del Espíritu en mi persona. Alabado sea el Señor. 因为圣灵的缘故，我在我里面成为圣洁，没瑕疵。 Por eso, 直到他安定 yo puedo ser santo y sin mancha. 我在他里面得到荣耀的。 Él es la garantía, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo era un pecador, 为什么呢？ pero fui salvo. No soy más así. ¿Por qué? Porque yo recibí al Señor. 所以只有你，他就成肉体了。 Mis pecados de antes, todos fueron 在 perdonados. 十字架上流血的时候， Él derramó su sangre en la cruz. 都已经带走了。已经我 Él, 我已经应该我流血的，他替我流血了。 yo debería derramar mi sangre, pero Él la derramó por mí. Eso es alabanza, alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. 这圣灵 Vamos a parar aquí. 是我们进到荣耀里面的，所为我们预备的这项人，只等到神找到的到我们这里，我们的这荣耀的丰富。 Olha, penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Usted es un pecador? ¿Es un pecador? 还是这样， Ainda um pecador? ¿Aún es un pecador? Não. No. 主耶稣为你流血了， Senhor, El Señor derramó su sangre por usted. 都已经说明了。 Ele perdoou. Él perdonó sus pecados. Você ainda mantém aquele ¿Usted pecado? aún tiene aquellos pecados? No. No. 感谢主，我没有 Louvado。seja o Alabado sea el Señor. No tengo más aquellos pecados. 感谢上面。 Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. 记得圣灵的工作，把我们照明我们，给我们看见，我们旧人已经与他定十字架。 Então, pelo seu Entonces, por el trabajar del Espíritu en nosotros, el Señor nos mostró.
cuál era nuestra condición. Yo era un pecador, pero yo fui crucificado con Cristo. Cristo fue crucificado, pero yo también estaba ahí. Yo que debería ser castigado, pero la sangre ya fue derramada. Alabado sea el Señor. Para alabanza de su gloria. Alabado sea el Señor. Alabanza de su gloria. Entonces paramos de nuevo en el versículo 14. Ya estamos en un nivel bastante elevado. No tenemos más pecados. Estamos unidos a la gloria. Estamos en la gloria. Alabanza de su gloria. Amén. Entonces, ahora vamos a ponernos en pie para revisar en pequeños grupos.